Buenas tardes de nuevo. Me presento, soy Lola Fernández del equipo de asesoría pedagógica, soy la responsable del equipo y en primer lugar agradeceros vuestro interés por estar aquí esta tarde asistiendo a este webinar. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría daros una serie de indicaciones para que podamos llevarlo a cabo de la manera pues, más eficaz y cómoda posible. Dependiendo de qué tipo de sistema operativo tengáis y qué versión de Zoom, pues tendréis el cuadro de pantalla pues arriba o abajo y en ella veréis que tenéis diferentes opciones. El micrófono lo tenéis apagado por defecto para que podamos realizar la presentación de una manera más cómoda porque sois muchos. Entonces, cuando queráis hacer algún tipo de pregunta o tengáis alguna duda que queráis compartir con nosotros y que os la resolvamos, pues para ello estará mi compañera Sandra Llagostera, que es también del equipo de asesoría pedagógica, y ella será la responsable de ir contestando vuestras dudas y preguntas. Para esas dudas y preguntas os pedimos por favor que utilicéis la opción de preguntas y respuestas, ¿vale? Otra opción que hay es el chat, pero el chat, si os parece bien, lo vamos a dejar para que Sandra desde ahí os vaya comunicando pues, ciertos enlaces, información extra que os sea de interés y también pues si queremos saludarnos o pues dar nuestro feedback de lo que nos está pareciendo y demás. Pero las preguntas, las dudas, por favor, mejor por preguntas y respuestas, porque ahí os va a salir la respuesta junto a vuestra pregunta. En el chat, como somos tantos, pues igual cuando Sandra pueda contestaros, ya hay otras personas que han seguido comentando cosas y pues queda perdida la pregunta de la respuesta y puede ser que no la encontréis o no veáis que os están respondiendo a vosotros. Entonces, para que sea más cómodo tanto para vosotros como para nosotras, os pedimos por favor que dudas y preguntas la hagáis por preguntas y respuestas, ¿vale? Quiero daros la bienvenida, como digo, a todos, también a los que os habéis conectado desde Latinoamérica, que pues igualmente os agradecemos mucho y gracias a la tecnología que tiene sus pros y sus contras, pero en esto nos facilita mucho el que podamos pues llegar a tantas personas de pues también de diferentes países. Así que bienvenidos todos y todas y ahora ya sin más dilación sí que vamos a empezar la presentación. Esta presentación va a ser grabada, ¿vale? Por lo tanto, todos aquellos que por cualquier circunstancia pues no os podáis quedar hasta el final o aquellos que sí que os quedéis, que os lo agradeceremos mucho, pues vais a encontrar a partir de mañana o pasado mañana por mail recibiréis un enlace al vídeo de la grabación de esta presentación. También en el mismo sitio donde os inscribisteis para asistir a este webinar se va a colgar este vídeo, ¿vale? Así que desde allí lo tendréis en abierto para también poder verlo sin ningún problema. Por lo tanto, pues bueno, como os digo, bienvenidos y espero que os guste la presentación y lo que os voy a contar, ¿vale? Pues empezamos. Lo primero de todo es, bueno, pues situarnos que evidentemente lo que queremos presentaros esta tarde es nuestro proyecto de religión de secundaria. Nuestro proyecto de religión de secundaria se llama Zain y Zain realmente es un proyecto que abarca todas las etapas. Zain lo tenemos disponible desde educación infantil hasta bachillerato, aunque esta tarde lo que vamos a presentar es
Zain para la etapa de educación secundaria. Por supuesto, cada etapa, aunque forma parte de este proyecto global, es independiente, porque respira evidentemente de la idiosincrasia propia de la etapa, tanto por el perfil de alumno como por el perfil de profesor y todo lo que conlleva pues, el aprendizaje y la enseñanza propia de, como digo, la etapa de educación secundaria. Por lo tanto, este proyecto, proyecto Zain Secundaria, es un proyecto que lo que estamos haciendo, y debido al feedback tan positivo que tenemos de este proyecto, es actualizarlo y renovarlo. Y esto es lo que os voy a presentar esta tarde, el nuevo proyecto Zain Secundaria. Sabéis que desde la editorial EDB hacemos muchos estudios de tendencia. Nos gusta mucho preguntaros a los profes pues vuestra opinión, vuestras experiencias, cómo lleváis a cabo vuestras dinámicas de aula, qué necesidades tenéis. Por eso continuamente vamos realizando estos estudios de tendencias metodológicas, tanto a nivel de etapa como a nivel de área. En base a los estudios que hacemos y estas preguntas que os hacemos y estas experiencias que nos hacéis llegar, pues vamos recogiendo qué es lo que os preocupa, qué es lo que necesitáis, qué es lo que nos pedís. Y lo que nos habéis transmitido es que la clase de religión se está transformando, tanto por los contenidos, que sabemos que a veces vienen definidos pues desde el exterior, en este caso en lo que nos ocupa pues desde la conferencia episcopal, pero también en base a los cambios que hay con la diversidad del alumnado que tenemos hoy en día en el aula, esa pluralidad que además nos encontramos continuamente y cada vez más. También el cambio de rol entre profesor y alumno o los diferentes cambios de metodologías que cada vez se implementan más y tienen más cabida una variedad de metodologías en el aula en vez de seguir una única metodología. Por todo esto, también nos habéis hecho llegar que dentro de estos cambios metodológicos, los profes de Reli sois los que más soléis implantar pues, esa variedad de metodologías en el aula, por muchas circunstancias. Es decir, sabemos que el área de religión es especial de por sí, pero además por todos los condicionantes que le rodean y le abarcan. En los centros públicos, pues tienen unas condiciones muy especiales y en los centros religiosos, pues se embeben del carácter de la institución que marca además la clase de religión. Por lo tanto, los profesores para el área de Reli, pues tenéis que hacer muchas veces maravillas buscando diferentes dinámicas, diferentes recursos, diferentes cositas y sois muchas veces pioneros en los cambios metodológicos. Otro punto interesante es que todas estas metodologías van en busca de que sean activas porque queréis siempre, más que ningún otra área, creo yo, esa participación del alumno. Es vital dentro del área de religión, es propia de la esencia de religión. Necesitamos que el alumno no solo aprenda, sino que viva lo que aprende. Esa es la esencia de la religión. Por lo tanto, que las metodologías sean activas, sois los profes de Reli los que más os preocupáis por ello. Y aparte también, pues todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el ámbito digital, que como sabemos, pues además ha revolucionado mucho nuestro día a día en el aula, pues en este último periodo, este año, bueno, desde el año pasado, por el tema de la pandemia, pues a los que más y a los que menos nos hizo ponernos las pilas para pues, poder llegar a nuestros alumnos en base a lo digital, ¿no? Cuando no era posible pues, tener el contacto directo dentro del aula. Bien, pues todo esto lo hemos recogido, pero además otro de los puntos focales fue
de todas estas nuevas metodologías, de todos estos apartados o estos conceptos que metemos dentro de lo que llamamos innovación, ¿cuáles eran los que más utilizabais o más estabais implantando o estabais en base a? Y entre todos ellos, pues digamos que nos salió esta escala. Los que más, pues herramientas y recursos digitales. Luego, casi a la par, salía el aprendizaje cooperativo, que también es parte de la esencia de la religión y que veremos. O la educación emocional, tan importante y también tan ligada a la religión. El trabajo por competencias, como hemos dicho, rutinas y destrezas de pensamiento que yo creo que cada vez va a tener más importancia y cada vez le estamos dando más importancia. También lo veremos ahora en la presentación. Por supuesto, las inteligencias múltiples, creo que hoy en día ya entendemos que debe de estar totalmente integrado dentro de un proyecto educativo, el atender a las diferentes inteligencias. El trabajo por proyectos, que yo creo también que muchas veces, si no estamos realizando más, es porque no tenemos o no disponemos de tiempo, más que de otra cosa. Pero la verdad es que está ganando adeptos cada vez más y me parece algo fantástico porque, como veremos, es parte de estas metodologías que cada vez más pues llegan al alumno y hacen ese aprendizaje mucho más significativo. Y dentro del trabajo por proyectos, pues además algo que nosotros abanderamos como son los proyectos de aprendizaje servicio. Es decir, aquellos proyectos que vienen definidos por dejar huella y dar un servicio a nuestra comunidad. Entonces, estos son, digamos, la escala en la que nos han respondido mayoritariamente aquellos profesores que realizaron nuestros estudios de tendencias. Pero los que estáis esta tarde aquí sois vosotros. Y entonces lo que nos interesa, tanto a Sandra como a mí, es saber cuáles son aquellos elementos que estáis implementando o queréis implementar o estáis en proceso de hacerlo ahora mismo en vuestras aulas. Así que Sandra os va a lanzar una pregunta. Os va a salir en medio de la pantalla y esta pregunta lo único que tendréis que hacer es, cuando ahora la veáis en una ventana que se os va a abrir, no tenéis que hacer absolutamente nada, nada más que ahora cuando se vea esa pregunta, pues es contestarla desde esa misma ventana. A ver si Sandra nos presenta esa pregunta. Sandra. Sí, sí, están votando ahora, pues que somos muchísima gente y ahora mismo están votando a todo el mundo. Vale, vale, perfecto. Les damos, si te parece, 10 segundos más. Sí, 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 por supuesto. Ya vemos los resultados, Lola. Pues no veo yo los resultados. Vale, no te preocupes. A ver, como no los estás viendo, te los comento. No los estoy viendo, no sé por qué no me han Los saltado a mí, asistentes por sí eso lo estaba ven. preocupada, porque No, los la ventana asistentes no sí me lo ha ven. Te saltado. comento, ¿vale? Herramientas y recursos digitales, un 66%. He dicho que sí, que para ellos es una innovación, ¿no? Que ya utilizan en su día a día o que están empezando a utilizar. 66, que es un porcentaje bastante elevado. Luego, aprendizaje cooperativo, un 50%, ¿vale? La mitad de los participantes que hay ahora mismo y que han votado ya están utilizando metodologías cooperativas. Educación emocional, un 60 casi, un 59, para ser más Muy exacta. bien. ¿Vale? Que también es, supongo que también por el hecho de ser, ¿no?, el área de religión se presta más a tratar el tema emocional.
Sí, señora. Luego, trabajo por competencias, rutina de pensamiento, un 31%, ¿vale? En ambos Ujú. casos, con lo cual aún hay un porcentaje que no está mal, pero aún hay un trabajo, ¿no? Hacer en ese sentido de ir adoptando nuevas metodologías, rutinas de pensamiento. Luego, un 28% de inteligencias múltiples, Ujú, un 31% de trabajo por proyectos, que yo opino como ujú. tú, que también puede venir influido, ¿no? A veces por la dificultad de elaborar proyectos completos. Y luego el APS, sí, el APS un 25%. Ujú. ¿Vale? Perfecto. Dejo de compartir ya resultados y te cedo la palabra. Muy bien. Pues vamos a ver. Bueno, pues además de estos estudios de tendencias, es importante que también tengamos en cuenta, como así lo hemos hecho desde EDB, el tema del foro sobre el currículum de religión católica, que como sabéis, pues hasta hace pocos días, pues la conferencia episcopal nos ha compartido los resultados y las conclusiones a las que ha llegado. Evidentemente, desde EDB hemos estado muy atentos a este foro y a estas conclusiones y incluso hemos realizado pues una especie de documento donde recogemos sintetizado, porque sabéis que es un documento muy amplio. Eh, la verdad es que es súper interesante, pero sí que es muy extenso. Entonces, desde EDB lo que hemos hecho es como una sintetización de todo lo que ahí se recoge, de esas 10 claves a tener en cuenta, que la tengo aquí también sintetizada un poquito para simplemente como titular, pero os animo a que entréis en nuestra web Profes de Reli, que es una web que tenemos abierta para la comunidad de profesores de religión, que Sandra os podrá poner ahora en el chat pues el enlace a esa web y allí vais a encontrar este documento y además va acompañado de actividades que podéis realizar en el aula para trabajar cada una de estas claves, ¿vale? Pero bueno, lo que quería deciros es que evidentemente toda la preocupación que hay actual por el nuevo currículum, pues por supuesto desde EDB lo hemos tenido en cuenta y es parte de lo que os voy a comentar esta tarde y de lo que inspira nuestro nuevo proyecto. Pues pasamos ya a ver que nuestro nuevo proyecto Zain ahora se llama hashtag Zain. Hashtag, que es ese simbolito que le da ese guiño a todo lo que es redes sociales, a todo lo que es comunicación, a todo lo que es también esa parte digital que estamos viendo que es importante. Y es que Zain ha entrado a formar parte de nuestro proyecto de secundaria, nuestro nuevo proyecto Materiales que Conecta, hashtag Materiales que Conectan, porque realmente creemos que en secundaria es fundamental que lo que ofrezcamos sea algo que conecte tanto con el alumnado actual, es decir, con los niños, los jóvenes que tenemos hoy en día en el aula, con la vida, importantísimo, es acercarlos a la realidad, a lo que a ellos les preocupa, a lo que está pasando en el mundo, a un aprendizaje realmente significativo, que conecte con los docentes, porque es imprescindible y por eso intentamos hablar tanto con vosotros, escucharos, más que hablar, escucharos todo lo que tenéis que decirnos, que transmitirnos, todo lo que podemos ofrecer y ayudaros. Y que evidentemente conecte también papel y digital, porque vamos a ver cómo estamos dentro pues, de una pluralidad de circunstancias, tanto dentro de los centros educativos como dentro del profesorado y del alumnado. Por eso, lo primero que quiero deciros es que los materiales de Zain secundaria, hashtag Zain secundaria, son materiales que para aquellos profesores que necesitéis o queráis trabajar en papel, con libro papel, pues evidentemente el proyecto viene en libro papel.
y no vais a tener ningún problema para que vuestros alumnos y vosotros trabajéis con los libros en papel, tanto los libros del alumno como las guías del profesor, es decir, la vais a tener en papel. Estos libros y estas guías vendrán asociadas tanto para el alumno como para el profesor con licencias digitales gratuitas, ¿vale? Para que podáis, si queréis o podéis, pues enriquecer todo el proyecto con cositas que os voy a mostrar esta tarde y que tiene que ver con el ámbito digital, ¿de acuerdo? Pero para aquellos profes que estén ya en el one-to-one o estén interesados en trabajar 100% digital, pues que sepáis que evidentemente el proyecto también está a través de exclusivamente licencia digital. De esta forma es un proyecto más económico porque pues aquí realmente economiza al no tener el material papel, pero es la misma parte digital que va a tener el de papel. Por lo tanto, el que tenga el libro papel tiene las dos cosas. El que solo quiera digital, pues podrá tenerlo, ¿de acuerdo? Esto quiero que os quede muy claro porque yo, para poder haceros la presentación de los materiales y por ser por videoconferencia, pues voy a tener que hacer uso del libro digital, ¿vale? Os voy a enseñar el libro digital. Voy a utilizar el libro digital en formato flipbook, que es el que es fiel al libro papel, ¿vale? Y en base a él vamos a ver qué os ofrecemos, qué vais a encontrar en el proyecto Zain. Pero os recuerdo que como es el formato digital, pues va a venir enriquecido pues con ciertos elementos que también os voy a enseñar. Pero que sepáis, no perdáis nunca de vista aquellos que queráis papel, que tenéis el libro en papel, que podéis perfectamente utilizar el proyecto con libro papel para el alumno y para ti, y además de la guía papel. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Empezamos por el nombre de Zain. Zain o hashtag Zain es un nombre que es un nombre simbólico, ¿de acuerdo? Realmente el nombre se lo puso nuestra experta en simbología, Mercè Asunción, que ha hecho mucha formación en muchos centros, igual algunos la conocéis. ¿Y por qué este nombre Zain? El nombre Zain es el número 7 en hebreo, ¿de acuerdo? Y este número 7 pues realmente es la suma del 4 y del 3. El 4, que es la horizontalidad, es la parte terrenal, la parte humana, mientras que el 3, que es la verticalidad, es la parte divina, la parte de divinidad. El punto de encuentro entre el 4 y el 3, ese centro, es Jesús, ¿de acuerdo? Y es el mensaje de Jesús. Y esto es lo que viene a representar el número 7, que es Zain. Bien. Además, Zain, como os decimos, pasa a ser hashtag Zain. Y como os adelantaba antes, este hashtag es realmente ese guiño a esa renovación del proyecto. Sí nos gustaría lanzaros una pregunta ahora, y es que, como os he dicho, pues Zain es un proyecto global que abarca todas las etapas. Igual a vosotros, algunos conocéis el proyecto Zain de otras etapas o el anterior proyecto Zain. Por eso nos gustaría lanzaros esta segunda pregunta, que Sandra os la va a poner ahora, y es si conocéis alguno de vosotros el proyecto Zain. Solo tenéis que contestar sí o no. Han empezado a votar un montón de gente. Esta vez, no sé si tú lo ves, Lola. Lo veo porque he abierto una segunda pantalla con lo cual ya controlo. con el segundo perfil con el que me conecté, y no quería tenerla abierta para no desviarme y estar muy pendiente de lo que os voy presentando, pero como pensaba que aquí iba a haber esta ventana y no sé por qué no me aparece, pero ahora sí la veo. Mirad, pues sí que hay un porcentaje bastante alto que conocéis el proyecto Zain.
Muy bien, pues vais a ver cómo hemos renovado este proyecto y aquellos que no lo conocéis, pues vais a ver lo que os ofrece nuestro hashtag Zain. Muy bien, Sandra, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues lo primero de todo es que Zain evidentemente tiene como centro de todo el aprendizaje a los alumnos. Esto dentro del mundo de la enseñanza, del aprendizaje, es esencial siempre, pero en religión, pues evidentemente para nosotros también. Zain se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y a sus distintas maneras de aprender, por supuesto, pero siempre, siempre poniendo el centro en el alumno. Esto es fundamental. Aquellos que además estáis en colegios religiosos, sabéis que vuestro centro de todo lo que es el decálogo educativo del centro y de la institución es el alumno. Es cómo queréis, hacia dónde queréis que vaya y cómo queréis que crezca ese alumno. Pues para nosotros en el proyecto de religión es igual, es decir, acompañamos al niño desde infantil hasta bachillerato, por eso pensamos que es esencial que sea un proyecto que lo acompañe siempre, pero para aquellos que simplemente lo vais a utilizar en esta etapa, pues está pensado para ese alumno, para ese nivel madurativo que tiene. Además, sabemos la diferencia de un niño de primero de la ESO a cuarto de la ESO. Es decir, en la secundaria hay un cambio muy importante en ese nivel madurativo, en ese nivel no solo a nivel físico, sino psicológico, emocional, y tenemos que acompañar al joven en toda la etapa. Por lo tanto, Zain tiene que tener muy presente que el centro es el alumno y que ese alumno va a cambiar a lo largo de estos 4 cursos de una manera muy importante. Por eso, las claves del proyecto Zain, primero las centramos en que es un proyecto pedagógico, es decir, somos profesores. Por lo tanto, ¿qué claves tiene que tener nuestro proyecto? Pues nuestro proyecto tiene que tener, por supuesto, como habíamos dicho al principio, un foco en el aprendizaje significativo, que además es uno de los puntos focales del decálogo que os acabo de poner antes dentro de lo que es el foro que ha habido sobre el currículo, el nuevo currículo de religión. Además, el tema del aprendizaje competencial y las inteligencias múltiples, otro de los puntos focales que también aparecen en ese decálogo del foro. Es fundamental que el aprendizaje sea competencial y significativo y, por supuesto, que tenga en cuenta las inteligencias múltiples tanto del alumno como del profesor, porque todos los seres humanos, evidentemente, pues tenemos una serie, digamos, de inteligencias más desarrolladas que otras. Podemos siempre, evidentemente, potenciarlas aún más, pero es muy importante saber que según, digamos, cómo es nuestra, o tenemos desarrolladas esas inteligencias, pues nos es más afín una manera de aprender, pero también una manera de enseñar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las inteligencias múltiples, tanto para el alumno como para el profesor. Y como os decía antes, es importantísimo también tener presente que hay metodologías activas que también nos están adelantando ya desde ese foro del nuevo currículo de religión, que hay que tener en cuenta para implementar en el aula. Y entre ellas, y como más relevantes, pues está el pensamiento, el visual thinking, que podemos a lo mejor algunos, si estáis dentro del trabajo de metodologías activas, pues, o cultura del pensamiento, también se le puede llamar de diferentes maneras, pero es pensamiento visible, es aprender a pensar de una manera mucho más profunda y además a compartir lo que pienso. Y esto es fundamental. Es fundamental ¿por qué? Porque, como decía también antes, estamos en una pluralidad tan intensa dentro del aula, dentro de la sociedad,
que es muy importante tener en cuenta que hay personas que piensan diferente de mí. Y esto el alumno en esta etapa es muy importante que aprenda a respetar formas de pensar diferentes a la suya. Primero, que aprenda a pensar, como decimos, de una manera mucho más eficaz y mucho más profunda. Pero además que sepa respetar que el que tengo al lado puede pensar de forma diferente y no por eso estar equivocado. Y esto con el pensamiento visible, con las técnicas y las dinámicas de pensamiento se aprende. Y es uno de los puntos que ofrecemos en nuestro proyecto. Otro punto, el aprendizaje cooperativo, que también sabemos que es muy importante. Y para eso también ofrecemos pues, una serie de dinámicas dentro de las unidades para que se pueda trabajar atendiendo a esta metodología. Por supuesto, si no podemos, por circunstancias ajenas a nosotros, pues evidentemente todas estas actividades se pueden trabajar de forma individual, pero siempre os ofrecemos que podáis desarrollar estas técnicas siempre muy bien pautadas, en los momentos precisos, y ya veréis que además, teniendo en cuenta el factor tiempo, que sabemos que es uno de los que más os preocupa, sobre todo profes de Reli. Profes de Reli que muy castigados estáis ya con todas las limitaciones que vienen externas, pero además en muchas dinámicas de centro que hacen que muchas veces se pierda la clase de Reli. Por lo tanto, ya veréis que también os ofrecemos una serie de elementos para que tengamos en cuenta, entre otras cosas, los tiempos. Y, por supuesto, el tema de evaluación y adaptación. Es decir, adaptación curricular, por supuesto, y la evaluación. Es decir, es un foco, la evaluación siempre importantísimo para el profesor, pero también para el alumno. Una formación que sea real, una evaluación, disculpadme, que sea real, que sea auténtica, que abarque a todos los integrantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto queremos ofreceros pues todas las herramientas que creemos que os pueden ser útiles para que consigáis llevar esa evaluación de una manera eficaz. Pues estas serían las claves pedagógicas, pero decimos que somos profes, pero somos profes de religión. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene que tener unas claves propias de la esencia del área de religión y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la cultura religiosa, con los relatos bíblicos o el tema de la interioridad, de la educación emocional y del aprendizaje vivencial tiene que estar imbuido dentro y totalmente visible dentro del proyecto Zain. Y esto vais a ver que ahora cuando os enseñe, que voy a enseñaros enseguida los materiales, pues como desde el proyecto Zain queremos que todo esto se puede trabajar de una manera que además para el alumno sea asequible. ¿Por qué digo esto? Porque el punto o los puntos focales del completo proyecto Zain, es decir, el proyecto Zain como tal, como os decía al principio, tiene que conectar con el alumno. Y sabemos que, por ejemplo, los contenidos pues, vienen marcados por la conferencia episcopal y son unos contenidos pues, a veces un poco áridos para un alumnado que queremos no solo que entiendan, que aprendan, sino que lo vivan, como decimos. Por eso tienen que conectar con el alumno y tienen que conectar con la vida. Entonces, os proponemos un trabajo de contenidos que sea cercano al alumno y que además sea vivencial. Además, que conecte con el docente, es decir, que os facilite vuestra tarea y, por supuesto, que conecte papel y digital. De manera que el aula de religión sea un punto de encuentro entre el alumno, el docente y el mensaje de Jesús. Y realmente ese punto de encuentro sea un punto de encuentro además feliz. Queremos que la clase de religión se viva
de una manera que emocionalmente pues sea y vaya dirigida hacia la felicidad, que es lo que realmente el mensaje de Jesús quiere hacernos siempre llegar, ¿no? Que seamos seres felices, que seamos felices gracias a ese encuentro que tenemos con su palabra y con Él, ¿no? Y cómo lo compartimos con los que nos rodean y, por supuesto, con nuestro profesor. Pues empezamos conectando con el alumno y con la vida. ¿Y cómo conectamos? ¿Cómo conecta Hastas con el alumno y con la vida? Pues lo primero de todo, el alumno tiene que saber qué va a aprender. Es fundamental. Es decir, el alumno tiene que saber siempre qué va a aprender, incluso cómo va a aprender y cómo debe él expresar que ha aprendido, que es un punto también importante dentro de la evaluación y que veremos. Entonces, ¿qué voy a aprender? Pues para eso el alumno se va a encontrar siempre ese índice de contenidos donde le va a aparecer qué es lo que va a tratar ese curso. El libro, este es un ejemplo de un índice de libro, y aquí lo que podéis ver es que las unidades, Zain, como os decía, vienen marcado en el número 7, pues tiene 7 unidades, ¿de acuerdo? Cada curso trabajará 7 unidades. El número 7 vamos a trabajar mucho la simbología, es parte también de nuestro sello en EDB, y el número 7 va a estar ahí rondando y haciendo guiños continuamente. Bueno, pues cada una de las unidades se inicia siempre con una gran pregunta que parte del alumno, una gran pregunta que se suele hacer un alumno de estas edades, ¿vale? Y que tiene que ver con su manera de ver, de entender, de sentir. ¿Y la unidad qué hace? Pues la unidad es la que le va a dar respuesta. Y le va a dar respuesta a través del mensaje de Jesús. Por lo tanto, cada unidad es una pregunta que será respondida durante la unidad gracias al mensaje de Jesús. Y esto lo van a ver los alumnos en cada una de las unidades. ¿De acuerdo? Además, todas las unidades llevarán, como aparece aquí, rutinas de pensamiento, lo que os comentaba, ese desarrollo del pensamiento que creemos que además en religión, si en todas las áreas serían fundamentales, en religión es esencial, es parte misma de la religión pensar, reflexionar, pero de una manera mucho más profunda, no quedarnos en la superficie. Y esto nos ayuda las rutinas de pensamiento. Luego los apartados que se trabajan en cada unidad y nuevas propuestas, actividades dinámicas, innovadoras, entre comillas, pero que son muy cercanas al alumno, ¿de acuerdo? Cosas que tienen que ver pues con lo que ellos están acostumbrados y que tienen que ver también con todo el tema de actividades que pueden ser extras, si pueden llevarse, que pueden incluso llevarse a cabo en casa, que pueden realizar pues a través con un móvil, con diferentes elementos y que veremos que le van a dar mucho dinamismo a la clase de religión. Y por supuesto el último apartado, que es el apartado de la interioridad. ¿De acuerdo? La interioridad se trabaja en todas las unidades. Si pertenecéis a un colegio que forma parte de una institución que tiene ya un plan de interioridad, pues nuestras dinámicas de interioridad que aparecen en cada unidad simplemente van a apoyar vuestro plan de interioridad. Va a ser, digamos, una suma a lo que ya estáis desarrollando y trabajando en el centro y en la institución. Si no tenéis plan de interioridad y no estáis trabajándolo de ninguna otra manera, pues en cada unidad vais a encontrar un apartado concreto que va a ir desarrollando con los alumnos, digamos, todo un proceso a lo largo de todo el curso y de toda la etapa sobre la interioridad. ¿De acuerdo? Bueno, pues para que estos contenidos, que como también os comentaba al principio, algunos de ellos sabemos que son un poco áridos, difíciles de transmitir o de que el alumno, pues digamos, su aprendizaje sea
más significativo, para eso estamos nosotros, para ayudaros a eso. Por lo tanto, es importante también saber cómo voy a aprenderlo. Y para eso tenemos el cómo se desarrolla cada unidad, ¿de acuerdo? Entonces, el alumno, junto con ese guión, esquema de todo lo que contiene el curso, también contiene el cómo va a desarrollarse la unidad, desde principio a fin, en, digamos, 3 grandes apartados, ¿no? El inicio de la unidad con una entrada muy llamativa, muy motivadora, para continuar con todo el desarrollo de contenidos que va, digamos, ahora lo vamos a ver, cómo va integrando lo que son diferentes apartados de esos contenidos con actividades a realizar, con diferentes dinámicas y que vamos entremetiendo, además con esos extras de nuevas propuestas metodológicas para aquellos que queráis desarrollar, que siempre serán voluntarias, y él aprende a, le vamos dando también guiños al alumno de aprender los contenidos, pero con diferentes elementos. Otra manera de, puede ser un cuadro religioso, pero que se lo hacemos cercano a lo que es la vida actual, o puede ser una canción, o puede ser diferentes tipos de. Además, otro punto importante que tenemos en cuenta dentro de lo que son los desarrollos de la unidad son los testimonios, testimonios de personas públicas o de personas que nos cuentan cómo su vida ha cambiado en un determinado momento y ahora son creyentes y cómo fue ese cambio, cómo se produjo ese cambio y cómo quieren ellos ser testimonio de esa fe que ahora sienten. Y esto es muy importante porque sabemos que los chicos, los jóvenes, se fijan mucho en determinadas personas relevantes dentro de redes sociales, mundo público y demás. Por lo tanto, acogernos a que hay personas que ellos a lo mejor les sorprende que realmente también son cristianos, son creyentes y hubo un momento en su vida en el que dieron este cambio, sintieron esa llamada a transformarse, a ser y a vivir como cristiano y como creyente, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ver en testimonios. El apartado, terminamos la unidad siempre con el apartado interioridad y con el apartado conectando con la vida, con toda la parte competencial. Bueno, competencial realmente es toda la unidad, ya lo veréis, porque vamos haciendo continuos enlaces con lo que queremos trabajar y transmitir de la cultura cristiana del currículum con lo que es la realidad del alumno, para que siempre haya ese aprendizaje significativo. Pero sí es verdad que al final de la unidad tenemos un apartado muy concreto, competencial, en el que sintetizamos lo aprendido y, por supuesto, 100% de forma competencial, como estoy diciendo. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver cómo todos estos contenidos se ofrecen al alumno e intentamos hacerlo pues despertando su interés con recursos motivadores y conectando con sus experiencias. Y para eso os voy a compartir, como os decía, lo que es el material del alumno. Entonces, voy a poner... Estáis viendo ahora lo que sería el libro del alumno, sería la doble página de inicio de unidad. Voy a poner una unidad típica, ¿vale? Bueno, típica, no, perdón, una unidad tipo. En este caso es de tercero de secundaria, ¿vale? Para ejemplificar un poco cómo es el material y cómo lo van a trabajar el alumno y vosotros, pues, con el alumno, ¿de acuerdo? Entonces, en el inicio de unidad podemos ver que siempre vamos a intentar que sea, como decimos, esa llamada de atención motivadora. Y para eso van a encontrarse siempre con una imagen muy representativa, ¿vale? Y esa imagen va a venir acompañada con un vídeo motivador.
Este vídeo, como os decía, evidentemente, si vamos a trabajar con el libro, pues realmente no pasa nada si no lo ven. Es un plus, pero podrían incluso verlo en casa y el profesor podría decirle que para cuando fueran a iniciar una unidad, pues que hayan visto este vídeo motivador, porque la verdad es que son vídeos muy cortitos, pero que sí son llamadas de atención importantes para los niños. Os voy a poner este a modo de ejemplo. Y justo después del vídeo motivador, lo que viene es esa rutina de pensamiento que os comentaba y que da inicio a la unidad. La rutina se puede hacer independientemente de ver el vídeo o no, y en la guía del profesor pues la vais a tener para poderla desarrollar en el aula. Es decir, que si no tenéis ocasión de utilizarlo digital, no habría ningún problema. Bueno, pues volviendo al libro, el inicio de unidad, pues iniciaríamos con este vídeo motivador. Todas las unidades tienen un vídeo así cortito, pero motivador para el alumno, que lanza ese mensaje, esa gran pregunta. En este caso, ¿podemos cambiar de actitud? Esta es la gran pregunta que aparece aquí justo debajo del título. Luego viene acompañado siempre de una infografía que dice de una manera muy visual y muy sintética de qué va a tratar la unidad. Y lo que aparece abajo es al finalizar estas páginas. Lo que os decía, el alumno de esta edad necesita saber qué va a aprender, pero también hacia dónde va a llegar, qué es lo que va a conseguir, esto para qué me va a servir, ¿no? Que siempre están echándonos en cara. Pues siempre te viene al finalizar estas páginas, es decir, al finalizar esta unidad, tú habrás descubierto, habrás conseguido, habrás logrado, y esto aparece en cada unidad. Pensamos que es fundamental para que el alumno se sitúe y tenga una visión de lo que en esta unidad va a desarrollar y va a conseguir. Luego iríamos entrando en cada una de las unidades, en los apartados de la unidad. Son apartados que, como os comentaba, pues están diseñados de una manera estratégica, con diferentes elementos que van haciéndole guiños al alumno, van siempre enlazando la parte de contenido curricular con la realidad de su vida. Hacemos muchos guiños de cómo se viviría ahora esto, cómo sería este personaje en la actualidad. ¿Conoces a alguien que esté o sienta o viva de esta manera? Es decir, vamos continuamente haciéndole este paralelismo entre lo que es los contenidos curriculares y la vida que ellos conocen y bueno, incluso siempre lo hacemos, como os decía antes, lanzándole además
tres focos principales. Es decir, ellos qué piensan, qué sienten, qué entienden, qué dice el mensaje de Jesús a eso, y entonces tú como cristiano, ¿qué piensas hacer? Y actúa. No te quedes en, bueno, pues entonces pienso tal o... No, actúa. Queremos que nuestros alumnos sean, vivan la fe y además sean testimonio de esa fe y que actúen. ¿De acuerdo? Entonces es un punto también focal de nuestro proyecto. Entonces, bueno, vais a ver cómo en los márgenes hemos añadido muchísimos recursos extras, diferentes infografías, las actividades, pues como os decía, tenemos en cuenta el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, esta que está aquí abajo, trabaja en equipo cooperativo, realizar la técnica folio giratorio y te explica paso a paso lo que tienes que hacer. Que no puedes hacerlo en grupo y de forma cooperativa y la van a hacer individual, no pasa nada. Pero aquellos que podáis o que estéis trabajando con técnicas, os vais a encontrar en todas las unidades actividades con técnica cooperativa, en la que os proponemos incluso qué técnica utilizar. ¿De acuerdo? Luego vamos siguiendo los diferentes apartados de la unidad, siempre de forma muy clara. Al inicio siempre enmarcado en este fondo así marroncito, pues con mensajes de Jesús, del Evangelio, de relatos bíblicos que tienen que ver con lo que estamos trabajando, pero además que luego a lo largo de lo que es el desarrollo de ese apartado, le vamos a dar ese guiño con la actualidad, con cómo se vive esto en la actualidad, cómo se puede encontrar en la actualidad. Y vamos encontrando continuamente pues diferentes propuestas interactivas. Por ejemplo, aquí tenemos una que es hacer un storyboard, ¿vale? Entonces, pues si abrimos esa dinámica del storyboard, pues lo que nos hacen es que nos encontramos pues documentos como estos. Son documentos interactivos en el que el alumno, pues lo que os decía, le hacemos que primero experiencia humana, reflexionen, piensen qué sienten ellos, qué dice Jesús, tú mueves pieza, tú actúas, tú trabajas, tú haces esto, ¿de acuerdo? Y paso a paso se lo vamos mostrando. Y así vamos desarrollando toda la unidad con diferentes tipos de elementos. Aquí hay otro sobre hacer un podcast, o aprende a, como os decía, a lo que es analizar una pintura, pues igual, aquí aparecería y va desarrollándose y te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer y va siendo una pintura interactiva y ampliando esos conocimientos de lo que se está desarrollando en esta unidad, pero desde esa pintura. Luego cerramos la unidad siempre, como os decía, con el apartado de interioridad, que todas las unidades es la parte final, es decir, después de todo lo que hemos trabajado, ahora un momento para vivir mi yo interior. Y entonces desarrollamos unas pautas, unas técnicas en todas las unidades, unas dinámicas para trabajar la interioridad, para que el alumno trabaje la interioridad. Y suelen terminar, como aparece aquí abajo, esto no me da tiempo ya de enseñaros, pero era un pequeño vídeo de un niño, de cómo encuentra Jesús a un niño en su vida. O es una canción de un rapero famoso, que ellos, muy conocidos por ellos, pero que la letra, evidentemente tenemos muchísimo cuidado con todo lo que seleccionamos para que no utilicen ni palabras malsonantes, que sea totalmente adecuado y, por supuesto, que vaya afín a nuestra creencia, a nuestra fe cristiana y a cómo entendemos que deben los niños pues, tener un referente, en este caso, pues como decimos, de diferentes personajes. Y terminamos con conectando con la vida, terminamos con esta parte competencial que os decía que siempre aparece al final de la unidad, aunque en toda la unidad las actividades siempre le hacemos que piensen en la actualidad, en su vida, en su mundo, cómo esto se traspasa y pasa a formar parte de su mundo, cómo Jesús dice esto y tú ahora en tu vida cotidiana, cómo lo puedes plasmar, cómo lo entiendes, cómo lo ves en otras personas. Pero la parte final de la unidad siempre es una síntesis recogiéndola con unas actividades 100% competencial.
y con extras, como aquí aparece, pues con diferentes elementos, pues también de personas famosas, relevantes y que tienen frases también que son sugerentes y que tienen que ver con lo que se ha trabajado en la unidad. Pues así veríamos las diferentes unidades. Tenemos, dependiendo de la unidad, tenemos también proyecto de aprendizaje-servicio, que como os decía, para nosotros es un pilar fundamental y que, bueno, os proponemos mini proyectitos, tenemos los proyectos globales, pero tenemos dentro de cada libro un mini proyecto por esto que os comentaba del tiempo, ¿de acuerdo? Para el profesor, por ejemplo, la guía del profesor lo va a tener, como os decía, todo muy pautado. Entonces, desde el principio, cada unidad, el profesor va a tener un esquema primero donde aparece cada apartado desde el inicio de unidad hasta el cierre de unidad, qué es lo que tiene el alumno y lo que va a trabajar el alumno en el lado izquierdo y en el lado derecho, qué es lo que tiene el profesor y con qué elementos lo va a trabajar el profesor. Y luego, justo al lado, en la hoja de al lado, lo que tenemos es las orientaciones metodológicas temporalizadas, ¿vale? Es decir, cada sesión, lo que hacemos es también cada unidad orientarla a un número de sesiones, teniendo en cuenta la carga horaria que tiene el área de religión, ¿de acuerdo? Que ya sabemos, pues que por desgracia es la que es. Y como os decía antes, que a veces incluso nos comen horas en muchas semanas. Entonces, lo hemos diseñado para que dé tiempo. Por eso en cada sesión os ponemos lo básico e imprescindible para trabajar. Y luego un apartado último de en cada sesión que es actividades extras por si os da tiempo. Y en esta sí que no le hemos puesto temporalización, sino ya pues lo que vosotros podáis y estiméis oportuno que podéis dirigir. Y ahí aparecen pues una serie. Entonces, cada sesión viene enmarcada y viene diseñada para que sepáis cuánto tiempo os va a durar y cada apartado de esa sesión cuánto tiempo en concreto, ¿de acuerdo? Luego viene el apartado de otros aspectos metodológicos con el enfoque preventivo, las rutinas y el trabajo de pensamiento, perdón, y el trabajo cooperativo y el tema de las inteligencias múltiples, que viene aquí, aunque está diseñado y está imbuido, como habéis visto, a lo largo de toda la unidad, pero aquí en concreto pues os dan una serie de anotaciones extras. Luego viene la programación de unidad, ¿de acuerdo? Que es una programación específica, pero luego vais a tener la programación de vuestra comunidad autónoma. Para esto, ¿dónde lo tendréis? Todos estos materiales, como os decía, son materiales en papel. Aquí tendréis de cada unidad adaptación básica, adaptación de profundización y todo el tema de evaluación y solucionario, con rúbricas de evaluación para todos los elementos. Pero todo esto, aparte de tenerlo en papel, como os decía, lo vais a tener en digital. Y en digital, pues lo que tenéis es que dentro de nuestros dos espacios de aprendizaje tenéis el que es el espacio de EDBON Plus y el espacio EDBON. Y para eso os invitamos a los dos webinars que tenemos. Mañana tenemos el de EDBON, que es un espacio diseñado para aquel profesor que lo que quiere es ver el material con unos recursos digitales, pero que está dando los primeros pasos, que realmente se muestra más cómodo en el formato papel, que compagina el papel con el digital y que en todo caso, pues su interacción con el alumno en el mundo digital pues está, digamos, a un nivel básico. Sin embargo, si lo que quiere es ya personalizar los materiales, incluso los propios materiales de EDB, que os damos los libros de EDB totalmente personalizables para que cambiéis los textos, cambiéis las imágenes, cambiéis los vídeos, las actividades. Podéis hacer lo que queráis, aquellos que seáis más digitales. Para esto tenemos el espacio EDBON Plus, que consta además de inteligencia artificial y que le va a dar unas ayudas y un seguimiento del alumnado al profesor pues mucho más digital. Pues para esto tenemos otro webinar que Sandra os estará poniendo en el chat. Os invitamos al de mañana de EDBON, donde todo esto que os he enseñado hoy veríamos desde el espacio
EDVON, para aquellos que seáis más de papel o que estéis en un sistema híbrido, papel y digital, pues el sistema EDVON lo que os permite hacer con estos materiales y cómo podéis hacer algunas cositas ya en el plano digital. Y para los que seáis muy digitales o queráis personalizar mucho, pues podréis, os invitamos a que vayáis al webinar de EDVON Plus, que será el que realmente os ofrezca pues todo este tema de personalización y de inteligencia artificial, que ya veréis que es muy potente para trabajar en un one-to-one con vuestro alumnado. Y se nos ha ido el tiempo, que yo cuando he visto el reloj casi me da un patatús, porque os quería contar y os quería enseñar un montón de cosas, de recursos, de todo lo que tenemos, aparte de EDVON y EDVON Plus, pero no nos da más tiempo porque no queremos tampoco robaros el tiempo. Por eso os invito a que mañana asistáis a EDVON, porque ahí vais a tener un montón de recursos para ver, todo lo que tiene que ver con el cine espiritual, todo lo que tiene que ver con un montón de recursos extras, los muros de luz. Es decir, que es verdad que lo que decíamos, el formato papel os lo he enseñado, el formato digital con un montón de recursos extras lo podréis ver mañana en el webinar de EDVON. Así que os invito y me encantaría que estuvierais y bueno, pues me gustaría seguir ampliando la información, pero por respeto a vuestros tiempos, pues vamos a dar por finalizado el webinar aquí y bueno, pues voy a dejar de compartir este material. A ver. Y bueno, pues simplemente todo esto ya lo hemos visto. Acompañamiento y formación, que eso sí que os quería decir, a todos aquellos que adoptéis nuestros materiales, nuestros proyectos y los que vayáis a trabajar también con el formato digital, tendríais, por supuesto, como siempre, pues la ayuda del equipo de asesoría pedagógica para acompañaros y para daros formación y sacar el máximo provecho a los materiales y a todos los productos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Disculpadme por haberme pasado unos minutos y os agradezco pues vuestra atención y os vuelvo a invitar al webinar de mañana, que me da muchísima pena que no veáis cómo desde EDVON pues os ofrecemos muchos recursos más que acompañan y que enriquecen a nuestro proyecto. Y muy buenas tardes, o bueno, a los que nos están siguiendo desde Latinoamérica, pues creo que por ahí ronda ya el mediodía o van camino de, pues muchísimas gracias a todos y a todas y que seamos felices, seáis felices y gracias por vuestra atención. Buenas tardes.